buenos días. Espero que ustedes se encuentren bien en este día. Como ya saben, tenemos una serie de clases que tenemos para ustedes y les pido de favor, les sugiero que tengan a su alcance su Biblia y una libretita por si desean anotar alguna pregunta o la clase para que tengan sus apuntes y puedan recordar y estudiar lo que vimos en este día. Vamos a hacer una pequeña oración para poner esta clase en las manos de Dios y que Él disponga nuestro corazón para escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por estar con nosotros. Te pedimos, papá, que tú uses mi vida, Señor, para hablar tu palabra a cada uno de los niños que hoy nos escuchan. Padre, dispón su corazón y sus oídos a oír tus palabras, Señor, y que éstas traigan verdad y revelación de lo que tú quieres hoy enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver una pequeña historia que quiero platicarte de un rey que empezó a ser rey desde muy chiquitito. Acompáñame por favor a tu Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver la historia de lo que nos habla este rey y vamos a ver lo que nos enseña. Esta clase la llamé Yo puedo agradar a Dios. Y esa es parte de lo que vamos a ver de la vida de este rey. Leamos en el versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída de Boscat. Me voy a detener un poquito aquí para darte un poquito de historia de lo que fue el rey Josías. Como hemos visto, él empezó a reinar a los 8 años de edad. Así de pequeñito, como tú lo eres ahora o como lo fuiste. Y entonces él empezó a reinar por las circunstancias que vivieron en su familia. Él tuvo un padre, tuvo una mamá, pero también tuvo un abuelo. Ellos ya conocían la palabra de Dios, únicamente el Antiguo Testamento, en donde se encontraban las leyes y mandamientos de Dios. Para este tiempo, ellos hacían cosas que no les agradaban a Dios. Por ejemplo, su papá, que era Amón, él, a pesar de que conoció la Biblia, conoció la palabra de Dios, empezó a hacer idolatría, a adorar a dioses ajenos. Y él sabía que esto no le agradaba a Dios. Pero no solo lo hizo Amón, sino también lo hizo Manasés, y Manasés es el abuelo de Josías. Cuando Josías se enteró de que esto era lo que hacían sus papás y su abuelito, fue algo que le impresionó mucho. Pero Josías empezó a ser rey a los 8 años de edad, como aquí nos lo dice en nuestra Biblia, la palabra de Dios, porque murió su papá. Su papá murió a causa de que había gente alrededor de él que conspiraba y decía cosas desagradables de su papá, y entonces pues se juntaron, se pusieron de acuerdo y decidieron quitarle la vida. Entonces, como el pueblo se quedó sin rey, por eso Josías empezó a reinar en esa ciudad a los 8 años de edad. Más adelantito vemos que él reinó 31 años. Entonces, quiere decir que Josías empezó a crecer. Así como empezó de chiquitito, él empezó a crecer hasta convertirse en un hombre adulto. Y mientras pasaba el tiempo, él estaba reinando esta tierra. Acompáñame el versículo 2, por favor. De ahí nos vamos a saltar al 2. Y dice aquí: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí vemos lo que te estaba yo platicando.
Josías decidió hacer lo que agradaba a Dios. ¿Por qué decidió hacer lo que agradaba a Dios? Porque él supo lo que estaban haciendo su padre y su abuelo. Levantar altares y adoración a otros dioses. En esta parte de la Biblia, de lo que nos enseña Josías, es muy importante que nosotros aprendamos cómo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en esa época Josías, no era fácil para él hacer lo bueno para Dios. No era fácil, porque ya habían pasado muchos años antes, cuando el pueblo empezó a hacer lo mismo que hacía su abuelo Manasés y su papá Amón de Josías. Estaban haciendo prácticas de idolatría. Quiero decirte que probablemente no me entiendas un poquito lo que es la palabra idolatría, pero en esta época la idolatría era hacer dioses ajenos que no era Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, al empezar a crear dioses ajenos, pues entonces empezaban a depositar su confianza, sus adoraciones, sus oraciones a ellos, en vez de hablar con Dios. Y Dios ya había estado con ellos desde hace mucho tiempo atrás. Aquí en el versículo 2 nos está diciendo que Josías caminó como David su padre lo hizo. Y esto quiere decir que la familia de Josías, su abuelo Manasés, su papá Amón y el mismo Josías, vienen del linaje de David. O sea, David es un antecesor de su familia, él viene siendo antes de ellos. Y entonces David, pues siempre hizo lo agradable a Dios. Ustedes han leído los salmos por casualidad, y en los salmos se han dado cuenta cómo David oraba a Dios, cómo David adoraba a Dios, cómo David siempre procuraba hacer lo agradable a Dios. Y cuando él hacía algo que no le agradaba a Dios y estaba consciente de ello, venía a la presencia de Dios y le pedía perdón y ayuda para poder seguir haciendo lo bueno delante de sus ojos. Entonces Josías, al tener esta historia y al conocer la vida de David, pues también decidió hacer lo bueno. Lo bueno para Josías era que no adoraran a dioses ajenos, a que no tuviera ningún otro dios el pueblo para hablarle, para adorarle, para rendirle adoración más que nuestro único Dios. Entonces a él se le iba complicando poco a poquito, porque ya eran muchos años en que su pueblo y la gente adoraba a otros dioses. Veamos por favor en el versículo 3. Dice: a los 18 años el rey Josías envió al rey Safat, hijo de Asaías, hijo de Mesalum, escriba a la casa de Jehová, diciendo. Este versículo te lo leí porque aquí nos está diciendo cuántos años tuvo después de sus 8 años. Dice 18 años. Él se presentó ante un rey. Y cuando él se presentó ante este rey era porque estaban reedificando el templo de Jerusalén. ¿Qué es reedificar? Reedificar significa que algo se derrumbó, que cayó o que se deterioró, pero que necesitan volver a resanar o a levantar nuevamente. Entonces Josías era lo que estaba realizando en la tierra de Jerusalén. Eran las actividades que como rey estaba realizando. Acompáñame al versículo 10. Y aquí dice en el versículo 10 algo muy importante que quiero decirte. Dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me habló y me dio un libro. Lo leyó Safán delante del rey. En este versículo, el sacerdote Hilcías
se presentó ante el rey Josías porque cuando estaban haciendo la reedificación del templo, movían cosas, levantaban tierra, hacían diferentes actividades y dentro de los escombros que estaba teniendo el templo encontraron el libro de la ley. En ese entonces ya existía la palabra de Dios y cuando la encontró, él se presentó ante el rey y se la llevó. Cuando se la entrega, este sacerdote le empieza a leer las palabras de nuestro Dios para conocer sus instrucciones, para conocer lo que deberíamos de hacer. Y entonces al darse cuenta que sus antepasados, que su padre y su abuelo y el mismo pueblo no estaban haciendo lo correcto delante de Dios, entonces él se entristeció muchísimo, se acercó a la presencia de Dios para pedirle perdón por todo lo que habían estado haciendo cada uno de ellos. En el versículo 16, aquí nos dice parte de lo que te estoy platicando. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla el libro de la ley del rey de Judá. El versículo 17, por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Estas palabras eran algo que estaba leyendo el rey Josías, de lo que Dios ya se había dado cuenta de que el pueblo y sus padres estaban haciendo. Entonces Dios estaba muy enojado, entristecido, porque ellos estaban adorando, prendiendo incienso a dioses ajenos. Probablemente nosotros, ya que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que no debemos de adorar a dioses, pero muchas de las veces llega a haber en nuestras vidas algo que ocupa el espacio de Dios o la prioridad de Dios. Como por ejemplo, el que le dediques mucho tiempo a un juego, el que le dediques una atención o un afecto especial a ciertas cosas y que te vaya apartando de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que el amor al dinero es algo muy peligroso y también algo que no le agrada a Dios. Entonces, este ejemplo que yo te estoy poniendo del amor al dinero sería también como un ídolo, no necesariamente algo físico como un Dios ajeno, pero sí el amar al dinero también sería como un ídolo, como un Dios ajeno. El tema que le puse, como te estaba yo comentando, es yo puedo agradar a Dios. ¿De qué forma lo haríamos nosotros? Yo te preguntaría en este momento cuál sería la forma en la que nosotros podemos agradar a Dios. Te traigo un poquito de los ejemplos de lo que podemos hacer. Con todo comienza con que nosotros platiquemos con Él. Todos los días que platiquemos con Dios y busquemos su presencia. El siguiente es que siempre estés dispuesto a escuchar su palabra, que tengas tus enseñanzas, que recibas la palabra de Dios y que le dediques ese tiempo para que cada momento que tengas una enseñanza, Dios te hable su verdad y te enseñe a través de su palabra las cosas buenas que tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros al conocer a Jesús hemos conocido las buenas nuevas de salvación. Y eso quiere decir que siempre Dios nos va a enseñar algo bueno de Él. Él nunca nos va a mentir. La siguiente que puedo darte como una opción para poder agradar a Dios es que cuando no podamos hacerlo, cuando tengamos circunstancias hasta difíciles para agradar a Dios, como las circunstancias que estaba viviendo Josías de que sus papás y su abuelo ya adoraban a dioses ajenos,
Entonces que le digamos a Dios que no podemos hacerlo, que abramos nuestro corazón delante de Él y decirle: no puedo hacer esto, me está costando trabajo, te prometí que lo iba a hacer y no lo he cumplido. Cosas por el estilo que tú le podías decir a Dios para que Él te ayude, y abrir nuestro corazón y sincerarnos con Él. La verdad es que eso nos quita un peso de nuestro corazón y una carga, para que nosotros no estemos de: no lo volví a hacer, no lo logré, le volví a fallar a Dios. Entonces cuando eso pasa, cuando eso sucede, nos acercamos a Él, se lo platicamos, y de verdad puedo asegurarte que Él viene en nuestra ayuda para que podamos hacerlo. Y nos va a enseñar a través de su palabra y de consejos a cómo realizar hasta lo que le hemos prometido y no lo hemos podido cumplir. Tú me podrías estar preguntando en este momento: bueno, si el rey Josías era pequeño de 8 años y Dios ya lo había escogido y el pueblo también para ser rey, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, pues algo que quiero también que Dios nos enseñe a través de esto es que la verdad no importa la edad que nosotros tengamos para entregarle nuestra vida a Dios, y que nosotros podamos entregarle también nuestro tiempo a Él para servirle. ¿Cómo podemos servirle? Pues le podemos hablar de la palabra de Dios a alguien, a alguna persona. Podemos orar por los enfermos, podemos hablarle la verdad a algunos de nuestros hermanos o algunas personas que no conozcan la Biblia o la palabra de Dios y tengan algún problema. Hay muchas maneras de que podemos servirle a Dios, pero también esto nos motiva y nos da una buena enseñanza de que el rey Josías, a pesar de las circunstancias que había, él continuó hasta lograr hacer lo bueno delante de Dios. Nunca retrocedió. Él siguió hacia adelante, él caminó, y a pesar de que ya conocía cómo vivía la gente y todo lo que hacía, él empezó poco a poquito a descubrir a lo que a Dios le agradaba, y sobre todo cuando recibió la ley. Eso fue también algo que impresionó e impactó su vida, y que quisiera yo dejar en tu corazón en este momento. Cuando él conoció la palabra de Dios, fue algo que le impresionó, y supo que a partir de ese momento podía hacer las cosas buenas. Eres muy pequeñito quizá en este momento, o quizá ya creciste algo y te preguntarás: ¿qué puedo hacer para Él? El plan que tengas y el deseo que tengas de servirle a Dios, puedes comenzar a platicárselo, puedes comenzar a decirle qué deseas hacer para servirle. Y ese deseo que tienes en tu corazón, y ese anhelo o ese sueño que tienes aún, se lo puedes poner a Él, se lo puedes entregar y decirle lo que sueñas, lo que anhelas hacer para Él, para que poco a poco Dios vaya dirigiendo tus pasos, y ya sea que cumpla ese sueño y ese deseo de tu corazón, o te confirme el hacer otra actividad. Pero Dios siempre ha visto desde el momento que te creó en la pancita de tu mamá, desde ese momento ya sabe Dios para qué estás destinado. Tú ya tienes un plan, tú ya tienes un propósito. Así como el rey lo empezó a descubrir, tú tienes tiempo y tienes todos los recursos para buscar a Dios y entregárselo. Yo quisiera pedirte en este momento: hay personas, hay niños que no conocen la palabra de Dios. Pueden haber compañeritos de tu escuela que no conocen a Dios y que pueden estar haciendo algo que no le agrada a Dios, pero que tú sí sabes, y ellos no saben que lo están haciendo mal o que están haciendo algo incorrecto. Yo te pediría y te sugeriría que puedas tomar un tiempo y compartirles y decirles: yo he leído la Biblia, yo conozco a Dios y tú puedes conocerlo. Siempre Dios nos llama
y tiene un plan para cada uno de nosotros. Te dejo esta lección, que en tu corazón quede revelada la verdad de Dios en tu vida. ¿Cómo es que puedes agradar a Dios? Te di unos breves ejemplos para que puedas analizarlos, para que puedas estudiarlos, platicarlos en casa con tus papacitos y buscar la ayuda para que puedas hacerlo. Y si hay algo diferente que quisieras hacer también para agradarlo, se vale que se lo platiques a Dios para que puedas tener la ayuda de Él y lograr hacerlo bueno. Vamos a hacer dos oraciones. La primera oración que quisiera yo hacer es pedirles a aquellos que no conocen de Dios, que necesitan de Él y que han pasado quizás hasta por circunstancias difíciles como las vivió Josías o su padre y su abuelo, que puedan confiar en Dios. Y entonces vamos a hacer una pequeña oración para recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón. Yo te pido que si tú estás viendo este video, por favor cierres tus ojitos y repitas estas palabras. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, que moriste y resucitaste el tercer día. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Reconozco que te he fallado y te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que me ayudes a conocerte, a hacer lo que te agrada. Y yo te pido, Padre, en este momento, que vengas a vivir a mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la siguiente oración que quisiera yo hacer es para cada uno de ustedes, que ya conocen a nuestro Señor Jesús. Quiero decirte que cuando tú hiciste esta oración por primera vez, tú ya eres un hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios y eres especial para Él. Entonces quisiera yo pedirte que oremos, y si hay algo en lo que te ha sido difícil agradar a Dios, le pidamos en este momento su ayuda. Quiero platicarte que yo en estos momentos he pasado por situaciones difíciles en las que hay veces en las que digo, no he logrado hacer lo que te agrada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ustedes podrían pensar que alguien a quien conoces de cerca no te habla? ¿Sería difícil que tú trates bien a esa persona cuando no te habla? Bueno, pues es algo que a mí me está sucediendo. Entonces, la verdad es que me he esforzado y le he pedido ayuda a Dios para que, a pesar de que está sucediendo esto en mi vida, yo pueda hacer algo bueno para agradarlo a Él. Para agradarlo a Él es lo que anhelo, que a pesar de esto, Él tenga complacimiento en que puedo estar haciendo lo correcto para Él. Entonces vamos a orar, porque todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias en nuestra vida que nos pueden hacer imposibles, pero para Dios no es imposible, y te recuerdo que Él siempre nos ayuda. Entonces vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a partir de este momento que he recibido tu palabra y me has enseñado, Padre, que a ti te agrada que nosotros hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto, Señor. Ayúdame en este momento, Padre, para que a pesar de las circunstancias que esté viviendo, si son difíciles y las estoy pasando, o que yo vea, Señor, que no puedo hacerlo y que te he prometido quizá algo que no te he cumplido, ayúdame a hacerlo, Señor. Por favor, ven en mi ayuda para que yo pueda hacer eso que a ti te agrada, conociendo tu palabra, hablando contigo, y que tú me sigas guiando en este camino para poderlo hacer, Señor. Reconozco que te necesito y que necesito de tu ayuda para poder hacer lo bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues esta clase sería todo.
Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Espero verte pronto y aquí estaremos cada domingo recibiendo la palabra de Dios a través de estos videos y enseñanzas que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, que pasen buena tarde y hasta luego.